Estás escuchando Otra Mirada. Otra Mirada. Amigos, seguimos en Otra Mirada Radio, conversando con Raúl, que se va a quedar con nosotros, y Nicolás, que se ha sumado ya para su acostumbrada columna, que hoy día va a ser más bien un diálogo. Raúl, estuvimos hablando del gobierno, de Nancy Obregón, del problema del narcotráfico, y lo que también hablábamos al principio era todo este problema de las movilizaciones que en esta semana se han concentrado en el sector salud, ¿no? Los médicos están en huelga hace más de 10 días, ¿no es cierto? Y los gasean de alma. Así es, gas para todos. En realidad se habló mucho, hubo, además de los médicos, la movilización está contra la repartija política, pero como hablábamos en el corte, la repartija en este país no solamente es política, es también, y acaso principalmente, económica, ¿no es cierto? En este país no solamente se reparten los cargos alegremente, sino que se perfora el Estado una y otra vez para obtener beneficios económicos para grupos particulares, ¿no es cierto? Y eso es lo que terminó finalmente defendiendo el gobierno, me parece, ¿no? No sé cuál es tu opinión. Y porque para concluir, mientras para algunos no hay dinero, como los médicos, o las enfermeras, o los tecnólogos, O los de Fonavi. o los pensionistas, de la 19990. en cambio, se discute muy seriamente cómo hacer para pagar los bonos de una dudosa deuda agraria, la verdad, de los bonos de la reforma agraria, que por mí, que no les paguen nada. Bueno, en realidad, estamos en el terreno de la repartija, ¿no es cierto? De la reelección a la repartija. Sí, porque mira lo que generó el fujimorismo en el año 90 al 92, era la repartija también, ¿no es cierto? El país empezó a distanciar de la política como reparto de espacios, ¿no es cierto?, con exclusión de la mayoría, y en un determinado momento Fujimori se erigió como alguien por encima de todo eso, y dio el golpe de Estado y estableció la uniformidad, la hegemonía total, el Congreso de mayoría absoluta, en fin, todo lo que vivimos en todo ese periodo, y la reelección continua, ¿no? En estos días nos acaba de hacer recordar que el ADN de la Constitución es de él, ¿no es cierto? Y que él no es como Susaraí, no la va a dejar de reconocer, que es más o menos la alusión que hizo, ¿no? Ahora, si todo esto es así, en realidad Fujimori hizo una tremenda reparto del país, ¿no?, económico, como el que tú te has hecho mención, tremendo, que es a través de las privatizaciones, que es a través de todo este asunto de las concesiones, que es a través de la lotización del país, en fin, todo eso se arrancó ahí. Y los partidos políticos fraccionados a partir del año 2000 han continuado peleando, mientras se pelean el poder político entre ellos, le dejan la economía a las transnacionales y a la administración de todo esto a la tecnocracia, a un partido tecnocrático que está metido en el MEF y que ya ha invadido casi todo el Estado, ¿no?, que se ha extendido y que se expresó de una manera clarísima en las propuestas para el BCR. Las propuestas del BCR aparentemente no merecían ninguna discusión de parte de los partidos políticos. Nadie se peleaba por el BCR, nadie se peleaba por el MEF. No ha habido un militante de partido político directo como ministro de Economía desde el año 90 para acá, ¿no es cierto? Todos son de bancos de inversión. Todos tienen que presentarse como representantes que tienen que ver con el mercado internacional. Entonces, eso existe, y eso está a la vista. Nos peleamos por una cosa de honor, digamos, por esta cosa cochina como se manejó el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, pero no descubrimos que incluso si esas cosas no se dieran, el sistema político peruano está hecho a favor de Yanacocha, de Camisea. Camisea acaba de tumbar un ministro de Cultura, en fin. Sí, claro. Fíjate, justamente entrando al tema de la repartija, ¿no? El editorial de Otra Mirada que sacamos el día jueves intenta audazmente postular algunos criterios, ¿no?, para la elección
a estos órganos constitucionalmente autónomos, como son el Directorio del Banco Central de Reserva, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, etcétera, ¿no? Y lo primero que señala es que han pasado pues ya casi 3 semanas de los incidentes parlamentarios que merecieron la respuesta popular en las calles, y los señores, bien gracias, ¿no?, se volvieron a reunir para anular el desorden que habían causado, pero luego se eligieron entre ellos para la nueva Junta Directiva del Congreso y se olvidaron de discutir el tema que había causado todo el problema, ¿no? Entonces hay necesidad de exigir a la representación nacional criterios transparentes para que no se vuelva a producir una repartija y se elijan miembros del Banco Central, del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo, ¿no? Y al mismo tiempo para que se aboque a la discusión de una reforma política, ¿no?, que mejore la calidad de la representación, como también hemos señalado en Otra Mirada, ¿no? Y en este punto empezamos por el Banco Central de Reserva, que parece que es la instancia que pasaba piola, ¿no?, porque ha acumulado casi 70.000 millones de dólares, ¿no?, y porque supuestamente está cuidando muy bien nuestra moneda. Sin embargo, hay mucha discusión sobre esta última presidencia del señor Julio Velarde y sobre la labor que cumple el Banco Central de Reserva, que está controlado hace 20 años por criterios estrictamente neoliberales y donde no se soporta que haya disidencia. Quizás si el único aire fresco que entró fue el que hubo entre el año 2001 y 2006 con el directorio que presidió Óscar Dancourt, ¿no? Y donde estuvieron pues connotados economistas como Gonzalo García, como Daniel Chilosky, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera sentó los criterios técnicos que después ha usado Velarde para las pocas cosas que ha hecho bien, ¿no? Entonces, yo creo que hay necesidad de que haya pluralidad en el directorio del Banco Central de Reserva. Yo creo que la calle debe exigir, para empezar, porque es quizás el directorio más importante a elegir, ¿no?, pluralidad. En este directorio que no tiene pluralidad, ¿no?, está dominado por el sectarismo neoliberal. Y esto debe empezar por entrevistas públicas, ¿no? Entrevistas públicas donde respondan preguntas de alguna comisión parlamentaria, de la sociedad civil, estos candidatos a ser miembros del directorio del Banco de Reserva, ¿no? Y este método de transparencia debe también tener en cuenta al Tribunal Constitucional, ¿no? Para empezar, como es en otros países, creo que debe haber una precalificación de los candidatos al Tribunal Constitucional y de los candidatos a la Defensoría del Pueblo por parte del Consejo de la Magistratura. No digo que el Consejo de la Magistratura los elija, los precalifique, ¿no?, también en audiencias públicas, y que les pase una lista al Congreso de gente que haya propuesto originalmente los partidos, la sociedad civil, grupos de individuos o individuos mismos, etcétera, etcétera. Pero que se vaya a un método con transparencia, que se vaya a un método donde se puedan ver sobre la mesa los méritos de la gente. Ojo, no estoy diciendo que la política descalifique a nadie. Alguien puede ser miembro de un partido y puede también estar en la lista. Puede también tener méritos académicos, puede tener méritos profesionales, ¿no? Porque muchos ahí se adelantan a decir, nadie que haya tenido militancia. Mentira, esa es la vieja antipolítica oligárquica, ¿no? Pero creo que es importante impulsar estas banderas de transparencia, ¿no?, desde la calle, porque hemos visto que acá, para lograr cosas, las cosas se logran desde la calle. Nuestra representación sigue tomando siesta, ¿no? Nicolás, pero ¿tú crees que un cambio de método, o sea, porque el problema es que se puede cambiar el método, pero finalmente los métodos reflejan las correlaciones de fuerza existentes, ¿no es cierto? Por eso también planteamos en el editorial y hemos venido levantando la idea de redefinir las reglas básicas del juego, o sea, de levantar algún tipo de, o sea, de nueva constitución, vía asamblea constituyente o vía reforma, en fin, podemos discutir el mecanismo, pero mi temor, digamos, es que planteemos un nuevo método que finalmente obtengamos los mismos resultados, ¿no es cierto? Pero ahora, todas estas cosas que están en la coyuntura, que menciona Nicolás, que mencionas tú, han estado completamente ausentes del mensaje presidencial. Raúl, ¿cómo viste tú el mensaje presidencial? Bueno, en realidad yo creo que Ollanta no quería hablar, ¿no? Se lo hizo Castilla, ¿eh? No quería, sí, bueno, sí, pero yo creo que él no, para él este era una carga pesada nomás, ¿no? Entonces, el primer detalle del discurso es que es la mitad del año anterior,
Sí. y el desfile militar es el doble del año anterior. Entonces hay algo ahí como quien quiere decir cuál es mi centro de gravitación, ¿no? La segunda cuestión es que Ollanta se encargó de poner ahí una portátil en el Congreso que lo aplaudiera de cualquier idiotez que se decía, porque cualquier cosa que salía en ese discurso era aplaudido a cada 2 minutos, ¿no? Que graba esa portátil, Sí. como pocas portátiles. Hasta lo cortaban para aplaudirlo. Claro, no tenía lógica, no estaba aplaudido. Raúl, pero me hacía acordar, ¿sabes qué? Con todas las distancias, me hacía acordar cómo era cuando en el año 2000 estaba Fujimori celebrando su santo en el Congreso y lo aplaudían. Bueno, la olla que le puso Anel Tausen fue la nota discordante, pero aplaudían, y en la calle 27 y 28 estaba la marcha de los 4 suyos. Claro, lo que ha pasado el 27 y 28 acá no es la marcha de los 4 suyos, pero 2 días de marcha, mucha de la gente decía que el 28 nadie iba a marchar, que 2 días no alcanza, pero alcanzaron, ¿ah? Bueno, sí, yo he sentido una reminiscencia al fujimorismo en la calle movilizada y en la propia actitud de Ollanta hacia los contenidos, hacia lo que él tenía que transmitir. Yo creo ahí, Raúl, que efectivamente este sistema de representación política, esta democracia precaria que heredamos de una transición que finalmente no llegó a su fin del año 2000, una transición frustrada, ¿no? Porque no hubo cambio institucional, se tomó la institucionalidad fujimorista para ir adelante. Inconclusa. Efectivamente, esta transición inconclusa está viviendo pues sus crisis, ¿no? Está viviendo sus crisis. Y este tema de la repartija no ha sido sino un síntoma de esa crisis, ¿no? Cuando me decía Carlos Alberto, podemos proponer cualquier cosa, pero es probable que nada cambie. Sí, es probable que nada cambie, pero proponiendo, justamente el movimiento popular y los pocos representantes que tenemos en el Parlamento acumulan fuerzas, ¿no? Y luego de proponer un método transparente, propondremos una reforma política y efectivamente la solución de fondo es una nueva constitución por la vía de la Asamblea Constituyente. Pero esas son propuestas que van increciendo, ¿no? Para que la gente vaya tomando conciencia también de las limitaciones de esta democracia, ¿no? Bueno, finalmente, falta ya un minuto, solo Raúl, sí, ya queda un minuto para cerrar el bloque, es las movilizaciones, los indignados en el Perú. ¿Cómo ves eso, este movimiento que ha salido? ¿Qué perspectiva le das a los indignados? Bueno, yo creo que hay una conjunción de lunas, ¿no? Que dicen mucho de lo que va a pasar, ¿no es cierto? O sea, tenemos a toda la clase política vista como corrupta, ¿no es cierto? Pero encima, ahora le han agregado que además tienen vínculos con el narcotráfico, por un lado o por el otro. Todos se están acusando entre sí. Todos narcos. Bueno, se están acusando entre sí, o sea, se están suicidando. Todos lo son. Como clase política, ¿no es cierto? La segunda cuestión es que venimos de un gran engaño, de una gran frustración, que es la elección, una elección que gana el pueblo y que se convierte en otra cosa, y que hay una desvergonzada manera de decir que eso es democracia. Entonces eso genera calle, pues, genera protesta. Por otra parte, hay un sentimiento de que se están robando y no te quieren pagar, no te quieren dar, no te quieren reconocer. Entonces, todo eso está creando un clima político. Y además hay un elemento más. Aldo M. y otros quieren negar las movilizaciones como si fueran un factor que está determinando los cambios políticos. ¿Por qué se rompen los partidos en este momento? ¿Por qué retrocede el Congreso? Es evidente porque se siente bajo una presión social por todos los lados. Y sin embargo hay toda una discusión ahí en los medios acerca de que los movimientos no están, son marchitas, ¿no? Y por el otro lado hay ya los exaltados como García Miró, que dicen que los comunistas quieren incendiar el Perú, ¿no? Entonces, algo así como que todos esos que han marchado, empezando por Claudio Cisneros y otros, son comunistas, ¿no? No tiene nada. Y Jason Day. Bueno. Bien, Jacinto Díaz. sí, Jacinto Díaz. Bien, muchas gracias, Raúl, Muchas gracias, Nicolás, Raúl. como siempre, en un sesudo análisis. Hemos tenido esta oportunidad de compartir varios puntos de vista interesantes. Y regresamos con el último bloque de Otra Mirada en Bueno, bueno, bonito y barato. bonito y barato.